concentrado mucho en ERE. Voy a trabajar un poco en Ibius. Creo que las últimas clases las estoy trabajando un poco en Stata. Hice una exploración en Stata. Nos veamos un poco Ibius, ¿de acuerdo? Entonces, abramos el programa Ibius. Y voy a trabajar con una base de datos real, que es la base de datos del índice de producción industrial. ¿De acuerdo? Esa base de datos del índice de producción industrial ustedes la encuentran en el OneDrive, ¿cierto? Yo debo tenerla. Debo tenerla aquí, el índice de producción industrial, ¿de acuerdo? Aquí lo tengo aquí en aplicaciones de él. Entonces, el índice de producción industrial, pues me imagino que ustedes han revisado, no sé, los cursos que tienen de técnicas de medición o los cursos de macro, me imagino que debieron haberlo visto. Es básicamente un indicador que pulsa la actividad económica, pero estrictamente en el sector industrial, ¿de acuerdo? Es un compilado de lo que hace el país en el sector industrial. Esta información se produce de manera mensual, o sea, es una serie mensual, y miren que la forma en que yo les muestro la base de datos, que la obtuve del DANE, es decir, no me pongo yo a descargar los datos del DANE porque me demoro mucho mientras hago eso, pero se puede encontrar esa información en la página del DANE. Ustedes se meten a cuentas nacionales y ahí aparece la información. Entonces, este indicador es un indicador que pulsa la actividad industrial en Colombia. Y bueno, lo primero que hacemos nosotros después de descargar la data es meterla en algún programa estadístico. En este caso yo la voy a meter en Ibius. Y existe una justificación de por qué lo hago en Ibius. Si ustedes revisan los scripts esenciales, ustedes van a encontrar uno que se llama series de tiempo. Y van a encontrar que yo tomo el índice de producción industrial y sigo haciendo todo el proceso de codificación para el tratamiento de las series de tiempo, pero lo hago en él. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes se ponen a revisar las líneas de código, son muchísimas líneas de código y eso me lleva mucho tiempo. Entonces necesito ser más ágil en esta parte y por eso voy a utilizar el programa Ibius, porque sé que puedo hacer las cosas más rápido en Ibius, ¿de acuerdo? Pero les recomiendo encarecidamente, de hecho, para que sigan la misma línea de trabajo que han venido haciendo conmigo, que corran las líneas de código en él, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer acá en Ibius, pero les recomiendo que revisen el script en él, ¿de acuerdo? Entonces voy a correr esto acá, simplemente llevo la base de datos a Ibius y le doy finalizar, y le voy a decir que no, y ya tengo importada la información, ¿de acuerdo? Así que si yo abro la serie, que se llama el índice de producción industrial, IPI, ¿cierto? Aquí tengo los datos. Y fíjense que los datos tienen esta particularidad, ¿no? Los datos aquí me aparecen como el año y Ibius utiliza una sintaxis en donde aparece primero year, después monthly, después daily. Entonces aquí aparece primero el año, después el mes, después el día, ¿de acuerdo? O sea que ahí ya prácticamente, digamos, nosotros hemos tomado una frecuencia que es compatible con la información original. Entonces nosotros, pues básicamente lo que hacemos con esto es graficarlo. Entonces nos vamos a View Graph, y aquí simplemente le doy OK y ya tengo la gráfica del índice de producción industrial. Esa gráfica nos deja entrever, ya habíamos revisado un poco esto en la clase pasada, que la serie tiene un comportamiento irregular, ¿cierto? Se puede establecer que ciertamente hay alguna tendencia. También vemos, por ejemplo, que la serie puede tener algún comportamiento cíclico y también podemos intuir que hay algún patrón periódico
que nos da cuenta de un componente estacional. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto en la clase pasada que si nos interesaba, por ejemplo, descomponer la serie en el componente cíclico, extraer el componente cíclico, podríamos utilizar el filtro de Hodrick-Prescott, ¿de acuerdo? El filtro de Hodrick-Prescott, y nos lo plantea el libro, cuando nos explica básicamente en qué consiste el filtro de Hodrick-Prescott, nos dice, bueno, yo voy a descomponer la serie, hago unos cálculos y necesito un lambda, ¿cierto? Ese lambda puede tener estos valores, 1600 para datos, perdón, 14400 para datos mensuales, 1600 para trimestrales, 100 para anuales. Una ventaja de Livius es que si yo tengo datos diarios, él me va a obtener el lambda para datos diarios, ¿de acuerdo? Entonces es relevante ver que a veces ese lambda, nosotros, dependiendo de la frecuencia que vayamos a utilizar, va a cambiar. Y si yo tengo, por ejemplo, datos que se generan minuto a minuto, pues ese lambda va a cambiar porque la frecuencia ya es incluso horaria, ¿cierto? Ya son minutos, entonces es alta frecuencia. Entonces aquí nos da lo más común, pero es posible que en algún momento ustedes tengan que modelar con series de alta frecuencia, datos que cambian segundo a segundo, por ejemplo. Entonces sí es necesario revisar ese aspecto de cómo cambia ese lambda. Ese lambda se lo necesita en esta parte aquí, ¿de acuerdo? En esta partecita, allí se necesita ese lambda. Los demás son cálculos entre datos reales y datos estimados. Entonces, yo lo que voy a hacer es descomponer, qué sé yo, tendencia y ciclo. Y si quiero descomponer tendencia y ciclo, entonces aplico un filtro de Hodrick-Prescott. Entonces me voy aquí a Proc, ¿cierto? Y aquí me voy a la opción que dice Hodrick-Prescott Filter, ¿de acuerdo? Me voy a esta opción, clic aquí, y aquí él me dice, bueno, yo le puedo sacar, en este momento, le puedo sacar la tendencia, entonces voy a llamar a la tendencia Trend, esa sería la tendencia del índice de producción industrial, y aquí me dice, yo también le puedo sacar el ciclo, entonces voy a colocar acá Cycle, ¿cierto? Y me da un lambda de 14400. Este lambda es de 14400 y efectivamente, digamos, es el 14400 que ya me estaba diciendo que debo utilizar en el texto de Rosales. Entonces tengo ahí básicamente ya las instrucciones, le voy a decir OK y él ya me saca automáticamente la tendencia. Fíjese que la tendencia es esto que tengo aquí en color tomate. La tendencia no necesariamente es lineal, ¿de acuerdo? La tendencia nos da cuenta del comportamiento en condiciones de equilibrio o el comportamiento natural de la serie, por eso es relevante calcularla, ¿cierto? Y lo que tenemos abajo, ¿cierto? En color verde es el ciclo. Fíjense que el ciclo es muy parecido a la serie original, no obstante, si se dan cuenta en el detalle, cambia la escala, ¿cierto? Entonces cambia la escala. Es muy parecido el ciclo a la serie original, pero ya no tiene la misma escala. Eso frente, por ejemplo, a el componente de tendencia y al componente cíclico de la serie, ¿de acuerdo? Si yo quisiera ver esos datos, pues fíjense que Livius me da la posibilidad de ver el ciclo, ya los datos simplemente el ciclo, yo puedo graficar el ciclo y este ya es el componente extraído de la serie del índice de producción industrial. O sea, este es el ciclo del índice de producción industrial en Colombia. Llama la atención el comportamiento de 2020 y ese comportamiento de 2020 es una evidencia de que hay un quiebre estructural. Entonces, ¿qué es un quiebre estructural? Un quiebre estructural es el comportamiento que asume una serie ante una situación que generalmente es una externalidad, ¿cierto? Tan fuerte que es capaz de alterar de manera significativa el comportamiento de la serie. Ese quiebre estructural puede ser un quiebre de naturaleza transitoria, si es que aparece y se va, o puede ser de naturaleza permanente si cambia el comportamiento de la serie después de que aparece y lo cambia de
de forma permanente. ¿De acuerdo? En este caso lo que podemos ver es que pareciera que después de que se sucedió algo en 2020, no sé qué fue lo que sucedió, pero algo sucedió, la serie se resiente y parece que para lo que sigue intenta nuevamente volver, ¿cierto?, a el comportamiento que tenía antes, pero todavía no tenemos los suficientes datos para atrevernos a decir que lo que pasó en 2020 fue un fenómeno transitorio. No tenemos las herramientas para hacerlo todavía, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que me interesa, por ejemplo, aquí es revisar estos componentes, Ibius me permite hacerlo a través de esa descomposición. Aquí tengo la tendencia, entonces puedo graficar la tendencia también, aparte, y fíjese que ahí tengo el comportamiento de la tendencia, y aquí esta gráfica me permite ver de manera más clara cómo es esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mire que el índice de producción industrial creció y llegó a su punto máximo en 2018, y fíjense que aquí hay una cosa importante, y sobre todo esto ya es para análisis macro, y es que muchas personas pueden establecer que el problema de la economía colombiana fue un problema de la aparición de la pandemia. Pero si usted hace este análisis con tendencias, se da cuenta que la economía colombiana estaba cayendo en su índice de producción industrial en 2019. Claro, y en 2020 aparece la pandemia, entonces se refuerza la caída, pero ya la economía colombiana venía dando, digamos, un comportamiento de, digamos, caída en la actividad económica, aquí en particular de la actividad industrial, desde antes de la pandemia. O sea que aquí no hay que confundir, ¿cierto?, que la aparición de la pandemia afectó, por supuesto, la actividad económica, pero antes de la pandemia ya la actividad económica estaba en declive, y eso nos da cuenta el índice de producción industrial. Ahora lo que se puede observar es que para 2021 efectivamente hay una recuperación con respecto a lo que se había experimentado en 2020, y tendríamos que estar pendientes de la nueva información para establecer si básicamente la actividad económica en 2022 vuelve nuevamente a reactivarse y alcanzar los niveles que tenía en 2018, por ejemplo. Entonces, fíjense que el análisis de tendencia puede ser muy útil para los análisis. ¿Por qué? Porque me le quita todo el ruido de la serie, ¿cierto? Me le quita todo ese ruido que teníamos, el componente estacional, me permite ver de manera más clara el comportamiento de la serie, quitando, por ejemplo, el problema de la estacionalidad que puede tener la serie, ¿de acuerdo? Y hablando de estacionalidad, pues entonces si a mí me interesa ver ese componente, yo podría nuevamente irme a la serie original, ¿cierto? Sí, bueno, de esta serie me interesa, por ejemplo, ver el componente irregular, el componente estacional. Yo podría, por ejemplo, aplicar el Seasonal Adjustment, y aquí hay varias opciones, pero la que más se recomienda es la X13, ¿cierto? O sea, hay varias opciones y van a dar resultados más o menos parecidos, pero se recomienda mucho el Census X13, básicamente porque es una de las técnicas más rigurosas para la descomposición. Entonces yo le voy a aplicar el X13, y aquí en el output, básicamente, por ejemplo, yo puedo obtener, si se quiere, otra versión del componente de tendencia. Aquí me lo permite obtener, y por ejemplo puedo obtener el componente estacional, y aquí puedo obtener el componente irregular. Entonces le voy a decir OK, ¿cierto? Él hace unos cálculos, y yo, por ejemplo, aquí ya tengo uno de esos componentes. Grafiquémoslo. Sino que déjenme ver una cosa. A ver, D11 es el componente estacional.
a hacer una cosita aquí. Aquí le voy a colocar de 11. Aquí le voy a colocar componente estacional, ¿de acuerdo? Ese es el D11, componente estacional. Voy a volver sobre la serie aquí, proc, seasonal adjustment, y acá el D12 es el componente de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a decir rename, es decir, trend 2, y le voy a decir ok. Y el componente D13 es el componente irregular. Entonces permítanme, hacemos rename y le voy a decir aquí irregular. Y le doy ok. Listo, ahí ya. Entonces, en D11, ¿cierto? En D11 nosotros tenemos el componente estacional. Entonces, este sería el componente estacional de la serie. ¿De acuerdo? Si yo quisiera ver, por ejemplo, el componente de tendencia sacado con D12 y quisiera compararlo con el componente de tendencia sacado por filtro de Hodrick-Prescott, yo puedo crear un grupo. Aquí tengo la tendencia obtenida por el componente de seasonal, el census X13, y aquí tengo el componente tendencial sacado por Hodrick-Prescott. Entonces voy a comparar qué tan diferentes son las dos técnicas al sacarme la tendencia de una misma serie. Armo un grupo, ahí tengo las dos series, y le voy a decir view y la voy a graficar, le voy a decir ok, y aquí puedo observar la diferencia. Entonces, nótense que la tendencia sacada a partir del filtro de Hodrick-Prescott es más suave, un componente más suavecito, ¿cierto? Es un poquito más delicada esta serie, la que se obtiene mediante el filtro. En cambio, si yo la saco a través de la técnica del census X13, ¿cierto? Fíjense que esta igual es una tendencia, pero es una tendencia menos suave, es un poco más tosca si se quiere, pero me da cuenta, por ejemplo, de algún comportamiento, por ejemplo, que se tiene aquí entre 2018 y 2019, que me dice, oiga, mire, aquí pasó algo, ¿cierto? Que por ejemplo no se logra ver a través de la tendencia, a través de Hodrick-Prescott. Entonces, no es que yo esté diciendo que una sea mejor que otra, sino que existen diferentes técnicas y las técnicas nos pueden dar resultados en donde pueden haber algunas variabilidades. Entonces, un aspecto importante es saber cómo uno defiende la aplicación de un filtro. Entonces, una pregunta recurrente es por qué usted utilizó esta técnica y no utilizó esta otra. En parte hay que documentarse sobre la técnica, en parte hay que revisar los estudios anteriores que se han hecho en Colombia, por ejemplo, qué elementos han tenido en cuenta y por qué, y con base en eso uno tiene un poco más de criterio a la hora de determinar con cuál técnica me voy a ir a la hora de descomponer una serie y extraer un componente para hacer análisis. Esto es importante porque nos permite hacer un análisis de los hechos estilizados. Entonces, una cosa es hacer un análisis con la serie que está en color tomate, ¿cierto? Que parece mucho más estable, mucho más tranquila, y otra cosa sería hacer un análisis con el seasonal
Census X13, que por ejemplo me permite ver de manera muy visible lo que pasó en 2020, por ejemplo. Entonces es bueno documentarse a la hora de establecer cuáles son los componentes y las técnicas que vamos a utilizar. Ok, por ejemplo en D11 yo tengo componentes estacionarios, y ya lo miramos. En D12 yo tengo la tendencia, o sea, ya la miramos. En D13 tengo el componente irregular, ese no lo hemos visto. Entonces miremos el componente irregular. Ese componente irregular es ese comportamiento ciertamente impredecible que tiene una variable, ¿cierto? Y ese componente, digamos, no debería ser un componente tan significativo. Aquí básicamente tenemos una serie que tiene algún nivel de varianza, pero que ciertamente regresa como punto de gravedad alrededor de 1, ¿cierto? Ese componente irregular regresa alrededor de 1 como si fuera ese el centro de gravedad, y viene teniendo un comportamiento en donde, por ejemplo, destacan algunos picos. Por ejemplo, por acá en 2016, en julio de 2016, por ejemplo, se destaca un pico en la serie. Entonces uno tendría que ver, bueno, qué fue lo que pasó en ese momento. También, por ejemplo, pueden destacar algunos otros picos, como por ejemplo en 2015, en agosto, algo pasó. O por ejemplo lo que pasó en 2014, en agosto, ¿cierto? Pero de manera muy notoria se destacan, por ejemplo, estos cambios aquí en febrero de 2020, y otro cambio relevante se dio por acá en abril de 2020. Luego hay otro cambio relevante, ¿cierto? Por allá en julio de 2020. También hay otro punto relevante, ¿cierto? Que es marzo de 2021, y también hay otro punto relevante en 2021, ¿de acuerdo? Entonces, el componente irregular ciertamente nos da cuenta de que algo pasó con esa serie, y básicamente lo que podríamos pensar es que esta serie tiene quiebres estructurales. Al menos se destacan algunos quiebres estructurales relevantes en 2020 y 2021, ¿de acuerdo? Ese es el análisis del componente irregular. Bueno, volvamos a la serie original. Y un elemento importante de las series también es extraer un poco un comportamiento suavizado, ¿cierto? Un comportamiento suavizado alrededor de la serie. Ver la serie con una técnica de suavización. Estas técnicas de suavización a veces pueden ser recomendables para ver el comportamiento de la serie y complementar un poco el análisis de los filtros. Entonces, una de las técnicas que, por ejemplo, Rosales plantea es que existen algunas suavizaciones. Vamos más adelante a ver cuáles plantea. Como por ejemplo la atenuación exponencial, ¿cierto? Entonces son técnicas de suavizamiento para ver un poco mejor el comportamiento de la serie, de manera complementaria a los ciclos, ¿cierto? A los filtros, perdón. Entonces, no habla mucho más. Yo creo que en el script tengo desarrollados cerca de 5 o 6 técnicas, pero aquí solamente plantea uno. Entonces voy a mirar en Ivius a ver qué opciones me da. No es que trabaje tanto Ivius últimamente, pero vamos a mirar a ver qué me da. Entonces aquí hay una técnica de suavizamiento exponencial. Vamos a utilizar esta, que es el suavizamiento exponencial simple. Y aquí, por ejemplo, me permite revisar varios métodos en realidad. Por ejemplo, aquí tengo un método de descomposición simple,
Este sí lo analizo en R, el de suavización doble también. Cold Winters, este es un Cold Winters no estacional, un Cold Winters para la serie aditiva, si es que la serie tiene un comportamiento creciente, y multiplicativa si la serie tiene un comportamiento más o menos estable, pero en algún momento tiene mucha varianza. Entonces, yo voy a aplicar un simple, ¿cierto? Y le voy a decir OK. Entonces, veamos a ver si me creo una serie adicional. Efectivamente está esta serie que tengo aquí, que se llama IPIS SM, ¿cierto? Que es la serie suavizada. Entonces revisémosla. Esta sería la suavización, voy a decir graph, voy a decir OK, y esta sería una serie con cierta suavización. Para que se pueda ver esa suavización, lo que yo puedo hacer es graficar la serie original y esta serie suavizada. Entonces le voy a decir, esa serie suavizada la voy a enfrentar a la serie original, voy a abrir un grupo y le voy a decir, grafique las dos cosas para mirar qué hizo en esa suavización. Ahí se puede ver la serie que está en azul, es la versión suavizada, y la serie que está en tomate es la serie original. Entonces, note que la suavización no es tan, digamos, una versión tan suavizada. De pronto la suavización se puede ver un poco por allí en 2020. Si se da cuenta, la caída del índice de producción industrial fue mucho más fuerte, y la suavización lo que intenta es más o menos como eliminar un poco ciertos ruidos, ¿de acuerdo? Para que uno pueda ver de manera más clara el comportamiento de la serie. Pero aquí, por ejemplo, no es que elimine mucho esos componentes, digamos, irregulares o estacionales. Entonces puede ser que tengamos que utilizar una técnica un poco más fuerte para la suavización. Vamos a intentar hacer eso. Entonces vamos a intentar aplicarle una segunda suavización. Entonces aquí tengo nuevamente el índice de producción industrial, me voy a la opción PROC y le voy a decir aquí en Exponential Smoothing, le voy a decir nuevamente suavización simple, y aquí le voy a aplicar, por ejemplo, una suavización doble, ¿de acuerdo? O sea, voy a ser más riguroso en el proceso de suavización, y le voy a decir aquí que la variable se va a llamar IPSM, pero le voy a colocar 2 para que no se confunda con la suavización simple y que sea más lógico con la suavización doble que estoy colocando aquí. Entonces le doy OK, eso me da una información allí, y a mí me interesa es revisar esta serie IPIS M2. Entonces voy a graficar, si se quiere, voy a graficar la suavización simple, la suavización doble y la serie original para que ustedes puedan comparar, ¿cierto?, los cambios. Entonces voy a abrirlas como un grupo, le doy View, le voy a decir Graph, le voy a decir OK, y aquí pueden ver ustedes el resultado, ¿cierto? Entonces la serie original es la que tenemos en color verde, es el índice de producción industrial. La suavización simple que habíamos analizado antes es la que tenemos en color tomate, y la nueva suavización, la suavización doble, es la que tenemos en color azul, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la pandemia, fíjense que aquí esa suavización es algo así como una cosa intermedia, bueno, ni tan intermedia en realidad, pero sí está como en medio de las dos, del dato original que está en verde y de la suavización simple que está acá en tomate. Entonces, como se dan cuenta, estas son técnicas como cuando uno tiene una serie que tiene un comportamiento que uno no tiene tan claro cómo se está comportando la serie. Entonces uno puede aplicar algunas técnicas de suavización para ver la serie de una manera visual que sea mucho más cómoda. Algunos economistas toman las series suavizadas y las meten a los modelos econométricos. ¿Cuál es la justificación? Ellos dicen, quitamos los ruidos de la serie, es como si filtráramos la serie, es como si la depuráramos y colocáramos el comportamiento que realmente es el de la serie, ¿de acuerdo? Algunos economistas, por ejemplo, toman el ciclo
Entonces, no vamos a tomar el dato original, sino que sacamos el ciclo, o sacamos una suavización, o sacamos una tendencia, y esa es la que modela. Eso puede ser válido cuando el economista dice, es que a mí me interesa es conocer el comportamiento de la serie sin ruidos, sin afectaciones o externalidades que me, digamos, que me debiliten un modelo. Pero el punto es que precisamente esos ruidos, esa información, se estaría eliminando del modelo. ¿De acuerdo? Entonces hay una discusión también, porque si yo tomo, por ejemplo, en lugar del índice de producción industrial, que es lo que tengo en color verde, y tomo, por ejemplo, el índice de producción industrial con doble suavización exponencial, que es lo que tengo en azul, ya no es la misma serie. ¿De acuerdo? O sea, sí, puede estar capturando alguna información, pero no es la misma serie. Entonces ahí hay un debate, ¿de acuerdo? Y nuevamente, ¿cómo se resuelve ese debate? Nuevamente ese debate se resuelve revisando la metodología con la que ha sido tratada la serie en estudios anteriores. ¿De acuerdo? Es decir, aquí hay varias técnicas, pero tiene que haber una justificación de por qué yo tomo una serie y le hago tratamientos. Yo debo poder justificar eso. Entonces no puede ser que usted me diga, no, yo no tomé el índice de producción industrial original, sino que tomé el índice de producción industrial con una doble suavización exponencial porque me parecía que la gráfica quedaba más bonita. No, esa no puede ser una justificación. Pero si usted me dice, yo tomé la doble suavización porque existe teóricamente digamos, estos justificativos, y metodológicamente hay estos estudios que se han hecho en Colombia y que recomiendan hacer este tratamiento, entonces bueno, ya eso es diferente, porque usted tiene una metodología que le dice cómo hay que tratar la serie, ¿de acuerdo? Entonces, muchos economistas a veces, sin revisar un poco la metodología, empiezan a hacer procesos de filtrado sobre la serie y lo que hacen es extraer información importante que después ya no van a modelar y se pierde información, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque aquí es cuando aparecen las frases de ¿qué es la econometría? Entonces le dicen a uno, ¿qué es la econometría? La econometría es algo así como que es como cuando se producen salchichas. Usted llega y se come la salchicha y dice, bueno, qué deliciosa la salchicha, pero a usted no le interesaría conocer cuál fue el proceso de fabricación de esa salchicha, ¿cierto? Entonces se dice, listo, a mí me interesa ver los resultados del modelo econométrico, pero a mí no me interesaría ver qué fue lo que hizo usted con los datos, qué manipulaciones le pudo haber hecho, qué tanto cuadró o no cuadró para obtener los resultados que obtuvo. Entonces, en parte, esos procedimientos tienen que tener unas justificaciones y en parte esos procedimientos también tienen que ver con la descomposición de las cajas negras, ¿de acuerdo? Pues hay que revisar bien los procedimientos. Alguna vez algún profesor, hace muchos años, estaba explicándonos estos conceptos, yo le dije una pregunta, más o menos una clase parecida a esta, yo le dije, profe, ¿y cuál es la fórmula matemática que hay detrás de estos procesos? Entonces él me dijo, mire Julio, esas son iteraciones y esas iteraciones son complejas y es muy difícil explicarlas, ¿de acuerdo? Y me dijo, en realidad yo nunca las he hecho. Y esa respuesta es poco satisfactoria, ¿de acuerdo? Esos procesos deben hacerse a mano, bueno, a mano en Excel. Por fortuna hay personas que los hacen y los hacen de manera muy didáctica, ¿de acuerdo? Pero es bueno revisar las cajas negras. Sin embargo, y más allá del tratamiento de la caja negra y más allá del procedimiento, mi preocupación va más enfocada hacia, si yo voy a utilizar un proceso de suavizamiento sobre una serie, yo tengo que tener buenas justificaciones para hacerlo. No está mal, pero yo debo poder justificar por qué voy a filtrar una serie, ¿de acuerdo? Una de las justificaciones clásicas que se utiliza es cuando una serie no tiene un comportamiento que sea fácilmente visible o fácilmente identificable. Cuando yo tengo una variable que es muy difícil incluso de gráficamente ver cuál es su comportamiento,
Entonces se recomiendan las suavizaciones, precisamente para poder ver o identificar el comportamiento de la serie y tratar de entenderla, más allá de los ruidos que pueda tener. Pero hay que tener en claro que si uno utiliza sus procesos de suavizamiento y pretende modelar el comportamiento de una serie solamente con los comportamientos suavizados, pues puede estar perdiendo información, ¿de acuerdo? Porque si yo le aplico procesos de suavización muy fuertes, incluso hay procesos de suavización tan fuertes que pueden estar quitando esta información, por ejemplo, que tengo aquí. Y esta información es relevante, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber por qué estoy introduciendo procesos de suavización, ¿de acuerdo? El libro habla un poco sobre el tema de las técnicas de suavización, ¿cierto? Y dice, bueno, básicamente eso se puede utilizar para obtener pronósticos, ¿de acuerdo? Pero entonces el problema de la suavización con pronósticos es que el pronóstico también va a salir suavizado. Y si yo saco un pronóstico suavizado, pues voy a perder la información precisamente de esos componentes irregulares, de esos componentes estacionales, de esos componentes cíclicos o de esos componentes de tendencia. Entonces puede ser un poco riesgoso hacer ese tipo de análisis. Y bueno, el libro plantea algunas técnicas, ¿cierto? Deja más o menos indicadas. Dice, por ejemplo, el promedio móvil. Entonces, ¿por qué el promedio móvil es importante? Porque puede utilizarse cuando una serie, ¿cierto?, es estacionaria. Yo voy a hablar un poco más adelante de ese concepto de estacionariedad. Y dice, eso posibilita que se le dé más importancia a los datos recientes, ¿de acuerdo? Entonces, uno utiliza los promedios móviles cuando le interesa, por ejemplo, explicar una coyuntura, ¿cierto? Entonces, dentro de la información histórica, este tipo de técnica le va a dar más peso a la información actual más que a la información pasada. Por ejemplo, están los promedios móviles doble, ¿cierto? También se utilizan para darle más importancia a los datos recientes, pero aquí básicamente se hacen sobre tendencias de naturaleza lineal. Cuando vemos que nuestra serie tiene tendencia lineal, pues se puede utilizar ese tipo de suavización. Aquí está la atenuación simple. Yo creo que esta fue la que utilizamos nosotros. Esta se utiliza cuando las series son estacionarias, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que se dice es, estamos suavizando el comportamiento de Y en términos de la información obtenida en T-1. Entonces, con base en la información anterior, yo suavizo la información siguiente. La atenuación doble, que la miramos hace un momento, eso se establece cuando la tendencia es lineal y esa atenuación básicamente se hace con el propósito de suavizar lo más que sea posible una serie, ¿de acuerdo? Hay otros, digamos, métodos como Hot Winters. Ese Hot Winters lo pueden ver ustedes cacharreando acá. Si se van a View, si se van a Proc y se van aquí a Exponential Smoothing y se van aquí a los métodos simples, aquí miran el Hot Winters, ¿de acuerdo? Es otra técnica. Por ejemplo, aquí la puedo calcular aditiva, ¿cierto? Y déjenme ver si calculo una nueva serie. No la veo. ¿Se ve? ¿No se ve? Acá se ve borroso. Ah, ya. Lo que pasa es que la reemplazó por la que ya tenía, porque aquí aparece el nombre IPSM, entonces la reemplazó, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a decir OK y lo que hizo fue reemplazarla. Entonces sería esta serie, nuevamente, y ahí está, ¿de acuerdo? Entonces esa es otra técnica de suavización. Entonces uno puede utilizar varias técnicas, algunas son más fuertes que otras, pero el punto es que si voy a utilizar una técnica tenga
una justificación metodológica previa para poder hacer ese tipo de transformaciones. ¿De acuerdo? Aquí aparece, por ejemplo, Hall Winters estacional multiplicativo, Hall Winters estacional aditivo. Y bueno, también se puede revisar un poco cuál técnica se escoge utilizando algunos criterios de pronóstico. Es decir, básicamente uno toma la serie y a la serie le puede aplicar algunos indicadores que nosotros ya conocemos, como por ejemplo el error absoluto medio, el error porcentual medio, qué sé yo, una U de tail, por ejemplo, que nosotros ya los vimos en el modelo de repaso, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte la voy a pasar porque ya la conozco. Rosales termina siendo un ejemplo en Stata que estaría bueno que ustedes intenten emular y hacer algunos análisis aplicando Quadric-Prescott básicamente, y compara las series originales con las series suavizadas, ¿cierto? Y explica un poco, digamos, también los procesos de suavización. Aquí incluye una técnica que se llama el Box-Cox. Esa técnica yo la reviso en detalle en el script, en R, para que la revisen, ¿cierto? Porque la explicación que hace Rosales es un poco teórica, entonces no la aterriza mucho. Y bueno, voy a pasar esto y me voy a dedicar a lo que realmente me interesa hoy, que es el capítulo 5, que es la metodología de Box-Jenkins. Esto me interesa de manera muy especial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? Permítanme un segundo. Del método de Box-Jenkins. Es una técnica en donde el interés fundamental se encuentra en la predicción, ¿de acuerdo?